Los 12 discípulos de Jesucristo eran hombres comunes provenientes de diversas ocupaciones como pescadores, agricultores y artesanos. Abandonaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a proclamar el Evangelio en todo el mundo. Sin embargo, su labor no estuvo exenta de dificultades, enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, entregando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no ocurrieron de manera natural, cada una es un potente testimonio de su fidelidad al Maestro y de la crueldad extrema que la humanidad puede infligir a otros. ¿Curioso acerca del destino de los 12 discípulos? Si crees que murieron de manera ordinaria, estás completamente equivocado. Sus vidas y muertes están rodeadas de enigmas, controversias y relatos sombríos. En este video, exploraremos todos los detalles documentados en la Biblia, así como las narraciones proporcionadas por la Iglesia y los historiadores. Por ello, te invito a suscribirte al canal, dar clic en el botón de me gusta y mirar este video hasta el final. Juan, el discípulo amado. Juan, conocido como el discípulo amado, es una figura central y enigmática en las escrituras bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también discípulo. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo frecuentemente descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le otorgó una visión singular de los acontecimientos y enseñanzas de Jesús. Reconocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan desempeñó un papel fundamental en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos trascendentales como la Transfiguración y la Última Cena, donde descansó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan jugó un papel vital en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un vínculo esencial entre los apóstoles. Sin embargo, su destino está envuelto en misterio y simbolismo. Juan enfrentó diversas persecuciones, especialmente bajo el mandato del emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Efeso. Según la tradición, fue capturado, torturado y lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente Dios habría preservado su vida sin que sufriera daño alguno. Ante este milagro, el emperador ordenó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que servía como prisión del imperio. Antes de continuar, no olvides de darle like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras publicaciones. Continuemos. Cabe destacar que no existe ningún versículo bíblico que confirme o sirva de referencia para afirmar que Juan fue arrojado al aceite caliente antes de ser exiliado a Patmos. Esta información proviene únicamente de la tradición de los llamados padres de la Iglesia, quienes fueron hombres celosos que desarrollaron la teología usada hasta el día de hoy. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron registrados por estos padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Posteriormente, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que están documentadas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones reflejan su cercanía espiritual y contienen enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana sostiene que Juan, a pesar de múltiples intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, habría fallecido de manera natural. Según el obispo Polícrates de Efeso, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Juan murió en Efeso, Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, a los 94 años. Sin embargo, se dice que su tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino. En la madurez de su vida, Juan, enriquecido con la sabiduría acumulada a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar fundamental de la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y alentaban a los creyentes. Sus enseñanzas, impregnadas de la experiencia vivida junto a Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la naciente fe cristiana. El apóstol amado, en sus últimos días, reflexionaba sobre los acontecimientos históricos que había presenciado, desde los humildes comienzos junto al mar de Galilea hasta las complejidades en Efeso, donde la Iglesia luchaba por conservar su identidad en un mundo hostil.
Cada palabra que escribía y cada consejo que ofrecía destacaban el núcleo del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Constantemente recordaba a la comunidad la importancia de mantenerse fieles a la verdad, mientras exhortaba al amor y la unidad, evocando el deseo de Jesús de que sus seguidores fueran uno, Juan 17:21. En las visiones contenidas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y victoria incluso en medio de persecuciones y pruebas. Señaló el triunfo final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, cargadas de simbolismo, han servido como una fuente de consuelo para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, sin importar cuán grande sea la adversidad, la victoria final pertenece a Dios. Juan, al final de su vida, dejó un legado inmenso. No solo como uno de los discípulos fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y su vida, sigue inspirando a innumerables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. La relación estrecha de Santiago con Juan y con el mismo Cristo destaca su posición prominente entre los discípulos. Su relevancia en las Escrituras se evidencia al formar parte del círculo íntimo de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos tres presenciaron milagros y recibieron enseñanzas exclusivas, reflejando la confianza especial que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la vida de Santiago tuvo un final trágico. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se relata que Agripa y de Judea, buscando congraciarse con los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes extendió su mano contra algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, el hermano de Juan. Aunque el relato no detalla el método exacto de ejecución, la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Cabe mencionar que en las Escrituras se mencionan dos discípulos llamados Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo, a quien ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor. Su participación en los evangelios es relativamente discreta en comparación con otros discípulos. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más limitada. No obstante, la tradición cristiana sostiene que también desempeñó un papel importante en la propagación del evangelio, posiblemente participando en misiones. Respecto a la muerte de Santiago el Menor, la falta de detalles en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que su final sea incierto. Sin embargo, la mayoría de las doctrinas cristianas coinciden en que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa y en Jerusalén, siendo decapitado en público. Representaciones artísticas, como pinturas y esculturas, suelen mostrarlo en esta escena. Otras fuentes, como el texto del siglo I llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y posteriormente apedreado hasta morir. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó profundamente en las calles y mercados. Su martirio no solo impactó a los seguidores de Jesús, sino que también evidenció la creciente tensión entre la naciente iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago marcó un momento crucial que reafirmó la seriedad y el alto costo de la misión cristiana. La pérdida de Santiago provocó una mezcla de dolor y determinación en Pedro y los demás discípulos, quienes, conscientes del peligro, se fortalecieron en su fe y en su compromiso con la misión que Jesús les había confiado. Su muerte, aunque dolorosa, inspiró un renovado fervor evangelizador entre los cristianos, llevando el mensaje del Evangelio más allá de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y, finalmente, a los confines del Imperio Romano. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó su ministerio, discreto pero significativo. Aunque las Escrituras ofrecen pocos detalles sobre sus actividades posteriores, la tradición sostiene que tuvo un papel relevante en la expansión de la fe cristiana.
Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al fortalecimiento de la comunidad cristiana en tiempos de incertidumbre y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su camino y destino únicos, es una fuente de inspiración para las generaciones de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno llamado a un papel público y a un final dramático, y otro a un servicio más discreto pero igualmente esencial. Al reflexionar sobre las vidas de Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el menor, recordamos que el discipulado puede adoptar diversas formas. Ambos abrazaron su llamado a seguir a Cristo, ya fuera enfrentando la espada del verdugo en la plaza pública o sirviendo en la sombra con fidelidad. Sus historias siguen siendo un recordatorio para los creyentes de vivir y expresar nuestra fe con valentía, amor y lealtad inquebrantable. Pedro, originalmente llamado Simón Pedro, cuyo nombre original era Simón, nació en Betsaida, Galilea. Era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó para ser pescador de hombres. Su nombre, inicialmente Simón, fue cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría. En los Evangelios, Pedro es descrito como un discípulo apasionado, a menudo impulsivo, pero profundamente comprometido con Jesús. Fue testigo de milagros como caminar sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro jugó un papel clave en la última cena y fue identificado como líder de los discípulos. Aunque negó a Jesús durante su arresto, su arrepentimiento fue profundo y Jesús lo restauró después de la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro viajó extensamente por el Imperio Romano para proclamar el Evangelio, estableciendo finalmente su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es destacado en Hechos de los Apóstoles, donde lideró la expansión del mensaje entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio consumió Roma, y el emperador Nerón culpó a los cristianos, desatando una intensa persecución. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Fue ejecutado en el Monte Vaticano, donde hoy se erige la majestuosa Basílica de San Pedro. Pedro es recordado como uno de los primeros mártires del cristianismo, y su muerte es vista como un acto final de valentía y fidelidad a su fe. Su vida y sacrificio tuvieron un impacto decisivo en la expansión del Evangelio, dejando un legado que continúa inspirando a los creyentes hasta hoy. La fe en Jesucristo permaneció indomable. Durante aquellas persecuciones, numerosos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones atroces, pero la comunidad de creyentes se mantuvo firme, inspirada con frecuencia por el ejemplo de valentía y entrega de líderes como Pedro. A medida que las llamas de la opresión ardían, la fe cristiana se expandía con aún mayor fuerza, como un fuego inextinguible que desafiaba el sufrimiento y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, según la tradición, no fue solo un acto de humildad, sino un testimonio impactante de su devoción a Cristo. Esta elección simboliza la transformación radical en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro a orillas del mar de Galilea. De ser un pescador impulsivo, se convirtió en la roca de la Iglesia, un líder cuya fe y compromiso guiaron a innumerables almas hacia Cristo. Su martirio no marcó un fin, sino un nuevo comienzo. Su historia, llena de caídas y redenciones, de valor y sacrificio, sigue siendo una fuente de inspiración para todos los creyentes. Recordando que el amor y la gracia de Dios tienen el poder de transformar incluso los corazones más frágiles. Se cree que el emperador Nerón también estuvo implicado en la muerte del apóstol Judas Tadeo, conocido también como Lebeo Tadeo o Judas hijo de Santiago. Aunque no es uno de los apóstoles más destacados en las Escrituras, su contribución fue significativa. Durante la última cena, Judas Tadeo preguntó a Jesús sobre el significado de sus palabras, demostrando un profundo deseo de comprender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, Tadeo continuó con la misión de expandir el Evangelio, enfocándose especialmente en Mesopotamia y Persia. En su breve pero potente epístola,
exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y practicar el amor fraternal. La tradición cristiana presenta diferentes versiones de su muerte. Una relata que fue martirizado junto con Simón el Cananeo mediante lapidación, mientras que otras indican que fue asesinado con golpes de hacha. Independientemente del método exacto, su martirio refleja su lealtad a Cristo. Hoy, Judas Tadeo es venerado como el santo patrón de las causas imposibles y desesperadas, un símbolo de esperanza en medio de la adversidad. Andrés, hermano de Simón Pedro, también desempeñó un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Aunque a menudo eclipsado por otros apóstoles más prominentes, Andrés compartió una relación especial con Jesús desde el inicio de su discipulado. Fue testigo clave de momentos como la multiplicación de los panes y los peces, donde actuó como intermediario al presentar al joven que ofreció su comida. Andrés llevó el mensaje cristiano a regiones como Escocia y Grecia, donde se le atribuye la fundación de la Iglesia de Constantinopla. Según la tradición, fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés, tras sufrir extensos azotes. Felipe, originario de Betsaida, fue llamado por Jesús para seguirlo y es recordado por su rol en eventos destacados de los evangelios, como la alimentación de los 5.000. Su interacción con Jesús durante este milagro subraya su lucha inicial por comprender la magnitud del poder divino. Tras la muerte de Cristo, Felipe se dedicó a la evangelización en lugares como Samaria y Asia Menor, donde realizó milagros y bautizó a nuevos creyentes. La tradición indica que murió martirizado en Hierápolis, crucificado y apedreado, como parte de las persecuciones bajo el emperador Domiciano. Simón, conocido como el Celote, es recordado por su fervoroso compromiso. Aunque se sabe poco de su vida antes de seguir a Jesús, su apelativo Celote sugiere una posible asociación con un grupo político-religioso que abogaba por la independencia de Israel. Su martirio, según la tradición, ocurrió de forma violenta. Algunos relatos indican que fue desollado vivo y luego cortado en dos durante las persecuciones bajo el emperador Trajano. Bartolomé, otro de los 12 apóstoles, fue presentado a Jesús por Felipe. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en India y otras regiones, donde su obra atrajo tanto seguidores como enemigos. El rey Astiages, ofendido por su éxito, ordenó su martirio. Algunas versiones sugieren que fue decapitado, mientras que otras relatan que fue desollado vivo y crucificado cabeza abajo. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol y evangelista, dejó un legado duradero con su evangelio, que es parte fundamental del Nuevo Testamento. Predicó en diversas regiones, incluida Etiopía, donde según la tradición fue martirizado por espada. Su historia subraya el poder transformador de la gracia de Dios, capaz de redimir incluso a los más despreciados por la sociedad. Tomás, conocido como el incrédulo, destacó por su escepticismo inicial ante la resurrección de Jesús, pero también por su posterior fe ferviente. Después de tocar las heridas de Cristo, proclamó su fe con las palabras, «Mi Señor y mi Dios». Según la tradición, Tomás llevó el Evangelio a la India, donde fue martirizado por lanzas en Chennai. Por último, Judas Iscariote es recordado como el apóstol que traicionó a Jesús. Tras entregar a su maestro por 30 piezas de plata, consumido por el remordimiento, intentó devolver el dinero y terminó quitándose la vida. Su trágica historia ilustra la gravedad de la traición, pero también la posibilidad de redención para quienes buscan el perdón divino.